Muy buenas a todos y bienvenidos a GameIt. Hoy tenemos el placer de traeros uno de los mejores teclados custom para iniciarse en el mundillo, el QWERTY Case Neo 70. Un teclado de una muy buena calidad a un precio más que contenido para todo lo que nos ofrece. Con unos acabados excelentes, el cuerpo del Neo 70 está compuesto enteramente de aluminio en un formato unibody, es decir, sin necesidad de desmontarlo en dos partes, superior e inferior, como suele pasar con los teclados custom de gama de entrada. Disponible en negro, plateado, blanco, blanco gastado, azul marino y rosa entre otros colores, y con el peso inferior en diferentes acabados, el Neo 70 es un teclado con un layout FRL-TKL, es decir, prescindiendo de la fila de teclas superior y sin pad numérico, y con una importante novedad de cara a facilitar el montaje a aquellos que lleguen nuevos al mundillo. Esta novedad no es otra que un sistema de montaje magnético tanto para la PCB principal como para la secundaria destinada a las teclas de función y flechas. Dichas teclas están separadas de las alfabéticas para minimizar posibles sonidos huecos y permitir un ajuste individual. Además, la cubierta situada sobre las flechas de dirección se fija mediante imanes, lo que facilita la extracción de la PCB siempre que sea necesario. Respecto a su perfil, nos encontramos con un lateral que simplemente cumple, siguiendo con el diseño minimalista del conjunto y que, según la marca, es de ayuda a la hora de levantar el teclado. Pasaremos ahora al unboxing. El teclado nos vendrá en un maletín de transporte, muy útil por si nos tenemos que mover con el teclado a cuestas. Dentro encontraremos un par de bolsas cuyo contenido detallaremos en un momento, la insignia para la parte trasera, así como las PCBs, plates y espumas para personalizar nuestro montaje al gusto. También encontraremos dos bolsas más en el compartimento de la carcasa del teclado, una con un kit de estabilizadores Neo Stabs y otra con un extractor de switches y keycaps y un cable USB-C. Respecto a la carcasa como tal, nos encontraremos ante un producto con muy buenos acabados, disponible tanto en aluminio anodizado para algunos colores como con un recubrimiento por pulverización. En esta ocasión, nuestra unidad utiliza este último acabado y a nivel de color y uniformidad, el resultado final es de 10. Tendremos un ángulo de escritura de 8 grados, una altura frontal de 17,5 mm y unas medidas de 356,5 por 107,8 mm. El peso total del montaje variará según el material que hayamos escogido para el peso inferior, pero oscilará entre 1,2 y 1,53 kilos. Dicho peso inferior podrá ser aluminio, cobre o acero inoxidable con un acabado brillante. Por cierto, debajo del peso encontraremos preinstalada la batería para su funcionamiento tanto por wireless como Bluetooth en su versión Tri-Mode. En las anteriormente mencionadas bolsas incluidas encontraremos el receptor wireless de 2,4 GHz, los espaciadores para el montaje de la plate, los pies para la parte inferior del teclado, así como los materiales para los dos tipos de montaje soportados, con gaskets o con una junta tórica o ring de una dureza de 30 duro. Una vez decidido el sistema de montaje que creemos para nuestra PCB y escogido entre el layout ANSI o ISO, podremos seguir con la instalación de los estabilizadores, previamente lubricados con grasa Krytox 205G0 en nuestro caso. A continuación, añadiremos la espuma para la PCB y encima de esta, la plate incluida. Esta podrá ser entre una variedad de materiales tales como aluminio, FR4, carbono, policarbonato o POM, como es nuestro caso. Seguiremos con la instalación de los switches de nuestra elección y la preparación de la PCB secundaria. Esta irá montada sí o sí solamente con los gaskets incluidos, que encajaremos en las ranuras para ello. Con ambas PCB ya preparadas, solo nos quedará encajarlas en su hueco correspondiente en la carcasa, hasta que queden bien ajustadas por su imán inferior y hagan buen contacto. Una vez hecho esto, procederemos a instalar nuestro set de keycaps y dar por finalizado el montaje y proceder a la prueba de sonido del mismo.
Como hemos podido observar, nos encontramos ante un kit de entrada de muy buena calidad, con un par de opciones de montaje que funcionan perfectamente y suficientes opciones de personalización para sacar el tipo de sonido que más nos guste de este Neo 70. Lo encontraremos disponible en Europa por un precio a partir de 149 € en un pre-order hasta fin de existencias, y más o menos preconfigurado, aunque con algunas opciones de personalización en la web de Delta Kiko, tienda que nos ha cedido amablemente esta unidad para su análisis. En definitiva, si el layout propuesto por QWERTY Case con su Neo 70 nos convence y buscamos un teclado con el que adentrarnos en este hobby con una calidad, acabados y personalización de primer nivel, estamos ante una de las mejores opciones actualmente para ello, junto a sus hermanos Neo 65 y Neo 80. Es por todo ello que otorgaremos los galardones de diseño, producto premium, calidad-precio y producto recomendado de Gameit.